Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Vanina Giordano, soy licenciada en enfermería con orientación a la docencia y a la investigación. En esta oportunidad quería hablar acerca de un tema que es muy trivial, pero desde otro ángulo, ¿sí? ¿Por qué nos enfermamos? Eh, Cada uno tiene su librito y su forma de interpretar la realidad. Bueno, en clínica médica, cuando uno tiene un paciente, tiene una alteración, un órgano afectado, se ve los laboratorios, eh, se empieza a indagar acerca de las posibles causas del efecto que nosotros estamos viendo, sea hipertensión, hipotiroidismo, diabetes. Uno tiene que ir a la causa para realmente dar un diagnóstico asertivo. Siempre hay un diagnóstico presuntivo que se presume que puede ser esto, pero que después, abordando varios datos, ¿sí? El estilo de vida de la persona, qué comió las últimas 24 horas, qué estaba haciendo, qué le estaba pasando. Entonces uno puede hacer un diagnóstico asertivo, ¿sí? En antecedentes, bueno, todo lo que se realiza. Pero yo quiero darle otro enfoque, un enfoque más puntual, ¿sí? Para que podamos entender que si disminuimos el estrés, vamos a disminuir las enfermedades. Abogo mucho el tema de la psiquis, abogo mucho sobre el tema de cómo pensamos, cómo nos estamos pensando, qué nos estamos diciendo, qué nos está pasando. Voy a explicar, ¿sí? Por qué yo no hago videos con respecto a hacer una dieta con respecto al diabético, hacer una dieta con respecto a la hipertensión. Como la doctora Isabel Mariam Rojas, la psiquiatra, ella misma dice, la pastilla, la farmacología, es como un impulsor, una ayuda para que vos puedas salir, para que tus órganos puedan volver a activarse, pero no es la solución. La solución es saber cómo nos estamos pensando. La solución es encontrarnos a nosotros mismos y decir, bueno, a ver cómo reacciono ante un evento, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me estoy diciendo, cómo lo estoy procesando en mi mente. De esto se trata el tema, de entender que todas las enfermedades tienen una causa. Te pido por favor que llegues hasta el final del video. No lo dejes pasar, porque voy a hablar de muchas cosas. Cosas que no se hablan en ningún lado, o que son muy pocos los que hablan. No es para conveniencia del ser humano que se le diga la verdad. Y yo a mis pacientes les doy herramientas para salir adelante. Lo hagas o no, ya es decisión y responsabilidad del paciente. Yo te puedo ayudar a que te encuentres, pero tenés que utilizar las herramientas que vas aprendiendo. Si no las utilizas, nunca depende del psiquiatra, del psicólogo, del terapeuta, del médico que me dio mala pastilla. Siempre depende de uno. La vida depende de uno. Pero para eso necesitamos saber cómo nos estamos pensando. Metabolismo TV es un canal también que habla todo acerca de la obesidad, de la diabetes. Siglo XXI no puede ser que estemos en la situación que estamos. Mayor tasa de cáncer, mayor tasa de suicidio. ¿Por qué? La idea que puedas lograrlo, la idea que puedas encontrarte. La idea es que cuando vos no te encuentres, encuentres quien te pueda ayudar, porque también es noble decir no, no doy más. O sea, a todos nos pasa. A mí también en un momento dije, bueno, ya está, mi psiquis esto no lo tolera, necesito que alguien me ayude. Y por más que yo tenga 28 millones de libros encima, 28 metodologías, hay cosas que el cuerpo a veces no responde. Y el cuerpo tiene su para qué no responder, ¿sí? Nosotros siempre estamos mirando afuera.
mirando afuera lo que está pasando y nos pasa de todo a nosotros, nuestro cuerpo lo procesa hasta que detonamos, pero justamente eso, detonamos para mirarnos hacia adentro. La mente no encuentra solución, se retrae. ¿Qué nos enfermamos? Vamos a arrancar. Y voy a arrancar con una frase que Marian Rojas dijo, ¿no? La felicidad depende de la interpretación de nuestra realidad. Clínica médica. Tenemos un paciente que tiene una enfermedad, efectos, signos y síntomas. Después de hacer el diagnóstico, sabemos que tiene cáncer. Después de hacer el diagnóstico, tenemos un paciente con el síndrome del quemado. Después de hacer un diagnóstico, tiene diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, alteración en la piel, miles de cosas. Nosotros estamos viendo ahí un efecto. Tenemos que ir a la causa. Cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que hago biodecodificación, le pregunto qué sucedió más o menos 6 meses para atrás para que esto se detone. En realidad el cáncer viene ya de años. Por cada centímetro que tiene células cancerígenas, ¿sí? Se calcula que es más o menos un año de que venía procesándose. Se calcula, porque es todo teórico. Yo tengo que ver en toda esta situación que le sucede al paciente, en todo esto, el cáncer, el síndrome del quemado, el diabetes, tengo que ver el drama, qué es lo que le estaba sucediendo al paciente para estar en esa situación, ¿sí? Entonces, pensemos, vamos a hablar cómo gestiona la mente al cuerpo. Mente, cuerpo. ¿Qué sucede acá? Tengo un cuerpo que tiene el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, y tengo una mente. Los dos van de la mano, ¿sí? Cerebro y corazón van de la mano. Vamos a ver lo que le pasa a esta persona. A todos, a mí también, ¿sí? Entonces, yo tengo una situación en la vida, un evento, algo que me está pasando, que me saca de mi estado de bienestar, porque yo voy bien, voy al trabajo, y de repente, ¡plaf! ¿Qué sucede? La mente empieza a reaccionar. Entro en estrés. Toda situación que a mí me saque de mi línea de estar bien, de bienestar, entro en estrés. Básicamente, las enfermedades que se nos gestionan puede ser por un programa de hereditario, ¿sí? He visto muchos pacientes que el papá o el abuelo tenían cierta enfermedad, lo he visto como cáncer de páncreas o cáncer, y por herencia, por fecha, la persona tiene la misma enfermedad a los 40 años, a los 27 años. Es un programa hereditario. Hay que entender que no es que vos tenés un programa y se te va a detonar. Se genera un escenario para la cual vos estés bajo estrés y ese programa se despierte. O sea, es un programa, es algo inconsciente para hacerse consciente, ¿sí? Las enfermedades, las situaciones que nosotros tenemos en la vida, el drama, la problemática, todo esto es para trabajar sobre nosotros mismos como personas, ¿sí? Para tratar de resolverlo nosotros. Digo, enfermedad es un efecto, voy a la causa, tengo que pensar si es un programa. Por eso el médico siempre pregunta, no sabe de biodecodificación, pero sí pregunta, ¿tiene antecedentes familiares? Bueno, biodecodificación le dice es un programa. Puede ser un bioshock, que es más o menos parecido, pero tiene que ver más que nada no con una herencia, porque eso venía de la herencia. Ahora tiene que ver con algo, con un evento que uno tuvo en la vida, ¿sí? Cuando era pequeño. Los eventos se programan o se hacen anclajes a partir de antes del nacimiento hasta los 7 años, calculan. Yo
no puedo ser asertiva y decir creo que es hasta los 3, porque en realidad cuando el bebé nace está en una frecuencia cerebral teta, casi en hipnosis o en hipnosis, donde graba todo en el inconsciente. Entonces, hasta los, voy a decir lo que dice la teoría, 7 años, tienen una frecuencia hipnótica y se graba todo. Puede ser que tuvo un evento en el jardín, dentro del ámbito familiar, no sabemos, los padres o algún hermanito o un tío, que tuvo una situación de conflicto que no lo pudo resolver y se vio solo, se vio que no tenía solución aparente y la mente guarda todos esos registros, anula el consciente y después, cuando pasa determinado tiempo, vuelve a sacarlo a la luz, cambia el escenario, pero situaciones parecidas, que en realidad tiene que ver con ese trauma, ese drama, llámese abandono, llámese abuso, llámese soledad, llámese como fuera. Eso sale nuevamente años posterior. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a encontrar soluciones y no va a permitir que el cuerpo tenga una situación de herida. Siempre va a tratar de surgir la situación para trascenderla, para sanarse, ¿no? Bueno, dijimos, programa hereditario. 2, algo que te sucedió en la vida y no lo pudiste resolver. 3, que tiene que ver con esto de las creencias. Nosotros nacemos bajo una sociedad, bajo una política, bajo una religión, bajo una forma de entender la vida, es así. Entonces, cuando uno está influenciado por un entorno que te dice cómo tenés que vivir, qué es lo que hay que hacer, muchas veces dicen, no, para ser alguien hay que estudiar. Eso cuando le meten algo en la cabeza a la persona es terrible, porque entonces se va a pasar toda la vida estudiando, buscando la aprobación de los padres que no están, pero como no están, no tiene la aprobación de los padres, va a seguir estudiando de por vida y nada de lo que estudie lo va a ejercer, porque en realidad no era por ella que quería estudiar, sino que por la aprobación de sus padres. Entonces es un círculo vicioso. En realidad lo que busca es la aprobación de los padres. En realidad lo que tendría que buscar es la aprobación de sí misma como persona, sentirse bien, porque ya cuando naciste sos, punto. Cuando nacés tenés la autoaceptación. Vos cuando sos bebé te mirás, te querés, te tocás, te disfrutás. Después cuando vas naciendo, te vas creciendo, todos los demás te van poniendo límites, te dicen esto sí, esto no, lo que se dice, lo que no se dice, cómo se debe vestir. Todas esas incomodidades de la vida. Entonces, las creencias tienen que ver con estas sugestiones de los primeros progenitores, como decía, lo que se debe hacer, lo que se puede en la familia, lo que se debe hacer. Entonces una cultura también religiosa o no religiosa, pero ya tenemos un formato. Siempre digo que la oveja negra es la que gana, porque es rebelde, porque se revela. ¿Por qué? Porque no quiere ser parte de lo mismo, pues también tiene su conflicto interno de salirse del clan, no ser parte de lo mismo. Entonces es despojado, es ninguneado. Mirá, y este que se piensa que es especial porque ahora estudia. Entonces, las creencias, porque alguien nos sugirió que la vida tiene que ser así, ¿sí? Esto hace como un efecto placebo o nocebo. Después tenemos los que son estados emocionales, ¿sí? Tengo una situación de vida, o sea, estamos en la enfermedad, pero yo tengo que analizar la causa.
o es un programa, o es un evento que tuvo, forma parte de su cultura y él está tratando de salirse de ese lugar. Es un estado emocional, ya viene hace más de 6 meses con ese monólogo interno en donde la vida es esto, los hombres son aquellos, las mujeres son aquello. Viene con un estado emocional de tristeza, melancolía, ira, angustia. Esto que cuando lo llevamos por mucho tiempo nos generan estados químicos. Vimos que nosotros lo que somos en realidad una reacción ante un evento. Nosotros, seres humanos, cuando nos enfermamos es porque tuvimos una situación en donde nosotros estábamos bien y nos saca de nuestro estado. A veces salirse del estado está bueno, porque si sos una persona que vivís en estado de confort, la vida está bien, es como la pandemia. La pandemia nos enseñó a muchos de nosotros a autosuperarnos, que se le quebró el negocio, empezó a vender online. Entonces hay ciertas situaciones en la vida que te rompen la psiquis, pero es realmente para que vos puedas solucionarlo y decir sí se puede, de esta forma también se puede. Sí, nosotros, como dice Marian Rojas, empezamos a descubrirnos cómo somos cuando tenemos un evento, porque nosotros, miré el mecanismo de defensa del inconsciente que dejé hace mucho, no tenemos muchas cosas raras, no somos muy raros. O ante una situación huimos, o ante una situación peleamos, o nos paralizamos, quedamos en el lugar, pero aquel que se paraliza y se queda en el lugar sigue en el proceso de víctima, verdugo, el otro arquetipo, el salvador. Hay más de 32 arquetipos, pero más o menos los que nos definen a nosotros, ay, es mi culpa, es tu culpa, yo no lo logré porque es por tu culpa, porque vos me fallaste. El salvador, no. Espero que él haga esto, espero que se dé cuenta que está equivocado. ¿Te acordás del video de las 7 leyes de la mente? Cuando nosotros entramos en desequilibrio, 7 leyes de la mente, cuando queremos controlar al otro por nuestras creencias, por nuestras expectativa que le ponemos al otro, y ahora yo espero que ahora arranque y haga. No, vos vivís vos, no esperes a nadie. Diagrama de Pearl, necesito que él haga, necesito que diga, necesito que venga. No estés en la espera, accioná, el otro no va a arrancar. La enfermedad tiene una causa. La causa se llama estrés. Ahora van a entender por qué estrés. Porque tiene que ver con la parte química del cuerpo. Un programa, un evento, forma parte de sus creencias. Es más, además, o sí o no, un estado emocional que se le generó ante un evento. Quiero que pensemos que, además de esto, el estado emocional, ¿dónde está? En la mente, en las causas, llegando también a estados emocionales y también a saber, entender cómo procesa la mente, porque yo tengo una enfermedad, yo tengo que ir a la causa. Una de las causas es el estrés. Lo que pasa que no todos podemos costear con eso, no todos podemos costear con ciertas situaciones, algunos más, menos. Hay situaciones en la vida en donde a cada uno de nosotros nos causa un desequilibrio. En algún momento yo creo que estoy bien, pero no. Entonces,
ciertos eventos que me ocurren, le ocurren al cuerpo. ¿Por qué? Porque hay algo que en mi mente no lo puede procesar y necesita hacer un stop. Mi cuerpo necesita hacer un stop y reflexionar lo que me está pasando y hacerme cargo de lo que me está pasando, responsabilizarme de lo que me está pasando para mirarme hacia mí. ¿Qué hay en la mente? Ideas. Ideas que pueden ser negativas o positivas. En este caso yo creo que son negativas, ¿sí? Para llegar a un estado, como habíamos visto anteriormente, el estado de la tristeza, melancolía, ira, todo tiene que ver con la frustración, todo tiene que ver con el control, o sea, más, menos, todo tiene que ver con que uno no logra que el otro te ame, te diga de la forma en que vos querés. Entonces llega un momento que esto producen alteraciones químicas. ¿Qué? Sí. Entonces tenemos ideas que pueden ser positivas o negativas. Después tenemos ideas irracionales. Dos cosas. A veces estamos en el pasado, recordando en el pasado y retroalimentando ese pasado. Si mi mamá se murió, retroalimentarme sobre la muerte de mi madre. Yo puedo recordar a mi mamá que falleció, a mi hermana que falleció, pero no hostigarme con eso. Sino sacar lo mejor que me quedó a mí a partir de la muerte de mi hermana, la muerte de mi madre. Es lo que puedo rescatar, claro, pero todo eso lleva un proceso. O sea, yo estuve en la otra punta, renegando de todo. No me sirvió, me enfermé. La retroalimentación del pensamiento. Ideas irracionales. ¿Qué son ideas irracionales? Cuando vos estás pensando a futuro. Y sí, el easy. Y si viene, y si no llegó a tiempo, y si le pasó algo, y si tuvo un accidente, ay, y si ahora esta pandemia, este nuevo COVID, y si nos mata a todos, y si entonces están googleando a ver qué es lo que va a pasar en el planeta Tierra, si nos van a reventar a todos, y si. Entonces después surge la paranoia. O sea, una cosa te va llevando a la otra. Cuando vos tenés eventos de un medio que te es hostil, tu pareja, tu papá, tu mamá, que te persigue, que qué sé yo, bla, 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 terminás en paranoia. Nosotros procesamos, yo tengo una idea, nosotros tenemos un pensamiento y una forma de procesar, tiene que ver con la distorsión del pensamiento, interpretaciones que nosotros hacemos. Por ahí la vecina pasa, no me saluda y yo digo, mira, viste, ahora no sé qué se cree importante porque hace videos y no me quiere hablar. Pero si está en mi mente, por ahí está ocupada, está preocupada, tuvo una situación de vida y yo le estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Siendo el árbitro. Son ideas irracionales. ¿Por qué? Porque tiene que ver como yo me pienso a mí misma. Si yo pienso que no soy querida, entonces cualquier cosa que esté en el exterior, decir, ay, no me saludó, seguramente no se fija en mí, viste, te das cuenta, vos estás en un aula, levantás la mano y el profesor no te vio, ay, nadie me tiene en cuenta. O el verdugo, viste, no me dejó hablar, no es mi culpa, la culpa del otro. El proceso que nosotros tenemos es mental. Tengo una idea. Esta idea que yo tengo, yo quiero llevarlo a la parte química para entender cómo es que un pensamiento genera alteraciones químicas. Pensá en la persona que te gusta, o agarra una foto y mira la persona que amás, sea una hija, un hijo, un novio, amante, lo que sea, perro, gato. Enfoques cómo el cuerpo se siente a través de eso. Ahora, cerrá los ojos y pensá en la persona que odias, ese que vos decís, me jodió la existencia, ojalá le pase esto, es un hijo de allá, de acá, del otro lado. No sabe cómo te genera un estado y el cuerpo empieza a estar en estrés y cuando el cuerpo está en estrés, está en odio, en ira, los músculos se preparan o para pelear o para rajar. Como una idea, como un pensamiento generan estados químicos en nuestro cuerpo. La prueba del limón, cerrar los ojos y pensás que estás chupando un limón, las glándulas salivales van a generar saliva porque vos estás pensando en el limón. Nosotros tenemos células receptivas. Uno cuando estudia microbiología entiende que
en el recorrido de todo el cuerpo, nosotros, además de tener el 80% de bacterias, en epigenética uno estudia que el 50% de los cromosomas son virales, y entender que tenemos células receptivas llamadas células auditivas, células olfativas, células visuales. Por eso uno en la mente, cuando uno piensa en el limón, en la mente vos tenés la forma del limón, el color del limón, la textura del limón, el tamaño del limón. En la mente vos tenés los ruidos. Cuando uno tiene un evento, un trauma, una situación que se eyecta hacia el exterior, ¿sí? Una situación que le sucede, que es parecida a cuando era más chico, cambió el escenario, pero la dinámica es la misma, que tiene que ver con el abandono. O sea, me abandonó mi madre, me abandonó mi novia, es todo abandono. Entonces es distinto escenario, otra persona, pero tiene que ver con el abandono. Entonces ese anclaje que uno tiene, ese ruido, esas palabras, muchas veces también las palabras, sos una porquería, decía, no sé, el padre, la madre. Después está en pareja, y la novia o el novio le dice, sos una porquería, la mente fue al pasado, y después esta persona reacciona violentamente contra la pareja, el amante, lo que sea, laucha, gato, perro, no me interesa, reacciona de manera agresiva cuando en realidad lo que estaba haciendo una reacción que tiene que ver con una acción anterior. Como la acción anterior fue truncada porque él era pequeño, era chiquito, no pudo accionar, reaccionó ante el segundo evento, que es esta persona, y peleó o se fue, vaya a saber qué. Entonces la mente procesa en imágenes. Entonces tenemos una mente que está en lo real, lo que a mí me está pasando, lo virtual. Lo virtual, si yo estoy viendo una película, entonces yo veo la película, me emociono con el actor, me meto en el personaje, le pasan ciertas situaciones, hago una similitud, porque el inconsciente siempre trata de resolver lo que le está pasando a través de cosas afuera, y una de ellas es también las películas. No vemos la película que queremos, nosotros pensamos que queremos ver esa película, en realidad la mente está tratando de resolver algo que nos pasa a través de la película. Lo veo el personaje, me meto en el personaje, me largo a llorar, me pongo mal, me genera un estado químico y me hace pensar que yo tal vez podría ser como esa mujer, empoderarme, hacer la denuncia que corresponde, pedir luchar por mis derechos, encontrar un grupo de autoayuda para que yo no me sienta sola. Virtual, simbólica. Para salir de los traumas se sale desde lo simbólico, como Alejandro Jodorowsky, la psicomagia. ¿Qué es esto de psicomagia? Que yo a través de representación, si a mí alguien abusó conmigo, abusó de mí con ciertas cosas, yo a eso lo tengo que desidentificar y volverlo a identificar, porque un crayón es un crayón, un punzón es un punzón. Pero claro, cuando alguien es ultrajado, cuando a alguien les pasa cierta situación, cada vez que vea ese objeto va a ir para atrás, ¿se acuerdan? Entonces se va a bloquear, va a pelear. Esas mujeres que están en la cárcel, asesinas, qué sé yo, en realidad no mataron al marido, querían matar al padre, pero bueno, el marido fue la excusa. En realidad el drama está en la primera figura de referente, que son nuestros tutores, padres, no sé, donde te hayas criado. Y la simbólica a través de representaciones y darle una nueva identidad a eso, sanarse. Lo imaginario. Ahí está nuestra mente. Veo una situación, me genera un estado. Escucho una situación, una palabra, una frase, me genera un estado. Siento un olor, por ejemplo, cuando uno pasa por un lugar y siente el olor a comida y le trae recuerdos, o perfumes. Hay perfumes
que a mí me traen recuerdos de la infancia, las comidas, las polentas, cuando iba al jardín. Entonces hay ciertos anclajes que nosotros ya tenemos, más allá de lo nuestro, los que nosotros heredamos de nuestra familia, gustos, tradiciones, forma de entender la vida. Por eso el taller es lograr ser, ¿no? Sacarse un montón de cosas que no te sirven para lograr lo que vos querés y definirte ser. Vamos a ver cómo esto entra en cascada con la parte química. ¿Quién es el que comanda todo esto? ¿Quién comanda el cuerpo? ¿Quién comanda que nosotros pensamos que o algunos piensan que no tiene nada que ver, que entonces vamos a clínica médica, vamos a ver a la bacteria porque la bacteria se despolarizó y bueno, le vamos a dar un fármaco para que polarizar nuevamente la bacteria y el paciente siga andando y vuelve a su entorno hostil, tratando de soportar la situación a más no poder. ¿Qué es esto de simbólico? Simbólico viene de logos también, pero de símbolo, que yo a través de un símbolo, sí, en mi mente puedo representar qué es lo que me está diciendo, si es una capilla, si es un auto, y nosotros aprendimos así cuando éramos chicos, a través de símbolo, y me ponía A de auto, S de sol, simbólico. Bueno, cuando alguien tiene miedo que le surja un evento, se puede representar a sí mismo a través de un símbolo, ¿sí? O se imagina que a través de una enfermedad que le dijeron que estaba grave, que se va a morir, entonces se imagina la sepultura, es la mente. Ahora vamos a entender cómo es que todo esto que nos surge en la mente, el cuerpo tiene su propio mecanismo de defensa. Digo, si nosotros tenemos una situación en la vida en la cual nos paralizamos, en la cual huimos, en la cual peleamos, tiene que ver con nuestra química. Nosotros tenemos el sistema nervioso central y el periférico, un cerebro, la columna, líquido encefalorraquídeo, ¿sí? Que llega hasta el coxis, sistema nervioso central, como la parte frontal, prefrontal, occipital, parietal y temporal. Todo lo que esta persona le sucede lo vio a través de los ojos, vio un evento o se lo imaginó lo que podía suceder posterior o lo representó mediante lo virtual, esa película que proyecta cuando un paciente psiquiátrico está en su momento donde hace un clic, proyecta hacia afuera el evento y nunca te está viendo a vos, está viendo la situación de vida que le sucedió y no hace un corte de la realidad. Bueno, nosotros no hacemos eso, pero sí, a veces nos hacemos la película y dramatizamos sobre una situación, sí, me dejó, me pasó esto y ahora qué va a pasar, y entonces estamos en un estado, pero ¿quién gestiona toda esta química para que uno realmente reaccione? Porque si no seríamos una plantita. Nosotros tenemos el sistema nervioso central y periférico. ¿Periférico qué es? Desde la cervical hasta el coxis, sistema nervioso autónomo que se autogestiona, y es el simpático y el parasimpático. El simpático y el parasimpático, para gestionar todo esto, lo hace a través de lo más general. Un evento, de una situación, puede ser real porque lo está viendo, o no es real, pero se lo está imaginando. Entonces nosotros tenemos hipófisis endocrino, que son glándulas, y que estas glándulas miccionan hormonas. Ante una situación del sistema endocrino, nosotros tenemos la amígdala. Por eso en psiquiatría, cuando el paciente
un acto violento y se olvida, se le dice el secuestro de la amígdala. ¿Por qué? Porque realmente no sabe ni qué pasó, ni lo que dijo, nada. Fue anulado. ¿Fue anulado qué cosa? El prefrontal. No hay raciocinio, hay que pelear. Entonces, ante un evento, la amígdala, este señor está mirando la situación, o se lo está imaginando, hay una frenada, un cese en toda la parte celular, y cuando el paciente entra en estrés, porque algo le está pasando, la hipófisis, nosotros tenemos el sistema endocrino que es la hipófisis y el hipotálamo. Son antagonistas. Estimulan las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones, segregan lo que es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces nos invade el cuerpo de cortisol para que nosotros tengamos una reacción. ¿Cuál es esta reacción? Huimos, peleamos o nos paralizamos. El cortisol es la que nos inunda el cuerpo para que tengamos una reacción. Entonces, tengo un evento, tengo un drama, una situación. Entonces el paciente entra con que no puede dormir bien, o sea, ya se altera el sueño. Nosotros tenemos también dentro de estas glándulas suprarrenales lo que micciona el cuerpo es la melatonina. Después que va cayendo el sol, cuando va cayendo el sol, la melatonina empieza a segregar en el cuerpo para que entremos en reposo y a dormir. Entonces estamos bajo estrés, bajo este pensamiento. ¿Se acuerda que yo decía? Retroalimentar este pensamiento y hacerlo cada vez peor. Entonces estos químicos, mientras yo esté bajo estrés o no le encuentro solución aparente a una situación, me inunda de la hormona del estrés. 2, alteración del sueño, ¿sí? La melatonina tiene que ver con el reloj circadiano que nosotros tenemos en el cuerpo. Dormimos mal, funcionamos mal durante el día, estamos atontados, estamos también con exceso de serotonina. Hay 7 tipos de serotonina. Hay muchos que hablan de que la serotonina tiene que ver con la alegría. Y digo, no, voy a pensar ahora cómo es esto. Si la dopamina es que te mantiene en estado de excitación, estás enamorado, querés la vida, amas a todo el mundo, cuando el cuerpo se inunda de serotonina, ¿por qué lo hace? Para que entres en estado de depresión, de estrés, para que empiece a pensar qué es lo que te está sucediendo. Por eso a los pacientes se le da la sertralina. La sertralina es un inhibidor de la serotonina y recapturador de la serotonina. Entonces lo que te va a sacar la sertralina es el exceso de serotonina para que encuentres un poco de alegría en la vida y empezar a comer chocolate o encontrar la vida a través de una hormiga, o no sé, los pajaritos, la naturaleza, algo que a vos te estimule a vivir. Digo, ¿no? Ya que si yo no lo puedo hacer, pero esto lo implementé conmigo misma. Si yo no podía salir por mí misma, porque no me amaba a mí misma, porque yo sentía que no me lo merecía, por lo menos lo hacía por mis hijos. Encontrar una forma, engañarse, hay que engañarse. ¿Qué va a hacer? Hay que engañar la mente. Y encontrar vida a través de otras cosas ya que no la puedo ver en mí. Y salir. Entonces todo es una cascada. Y vamos a pensar ahora en las enfermedades, porque clínica médica dije que iba a hablar, ¿no? Entonces pasa biodecodificación y clínica médica. Después vamos a ver cómo se trata esto. Ya entendimos que la mente tiene una forma de procesar a través de lo que ve, a través de lo que piensa, a través de
las imágenes o a través de un simbolismo, o por ejemplo un símbolo o simbólico, quiero decir un cuchillo o un sapo, y alguien tuvo un evento con un sapo, con una araña, con una laucha, entonces el cuerpo reacciona. ¿Se dan cuenta de lo que voy? Esto son procesos. Yo tengo una enfermedad, tengo que ver, sí, está en el presente la persona, tuvo un evento que le sucedió hace poco, su alimentación, bla, 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 hasta llegar al punto de entender cómo procesa su mente. ¿Sí? Entender cómo procesa su mente, porque todo lo que nosotros tenemos, cada uno tiene una forma de procesar en la mente. Entonces, veo la enfermedad, cáncer, veo la enfermedad, diabetes, veo la enfermedad, hipertensión. ¿Qué sucede en el cuerpo? Cuando el paciente entra en estrés, porque hay algo en la vida que no puede solucionar o le quiere dar la solución al otro, ¿no? Quiere controlar o las cosas no le suceden como quiere que le sucedan, entonces esto de digo la ira, la bronca, tiene que ver con un estado de frustración muy grande, porque no logra que el otro haga, diga, que me ame como yo quiero, entonces entra en estrés. Nosotros en el cuerpo tenemos un montón de hormonas. Entro en estrés, si yo me siento en peligro, lo que me va a generar a mí es las glándulas suprarrenales, tenemos la médula suprarrenal también, tenemos el cortisol y el antagonista vendría a ser la melatonina. ¿Por qué? Porque uno me estimula la vida y el otro me estimula a no morir, sino a dormir, pero dicen que dormir es una micro muerte. Después tenemos la adrenalina, que es para salir y defendernos, y la antagonista, la noradrenalina. Tenemos la dopamina, la serotonina, la antagonista. Cuando el paciente entra en fase de estrés, ¿sí?, se altera su pH sanguíneo. No sé si alguna vez escucharon que dijeron acidosis o alcalosis. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, y a veces se da en este paciente una complicación mixta, que ya no solamente tiene una dificultad respiratoria, que tiene elevado el bicarbonato, que entra hiperventilando el paciente, sino que tiene que ver ya con enfermedad endocrina. ¿Qué quiero decir endocrina? Metabólica. ¿Qué quiere decir metabólica? Bueno, puede estar afectado el riñón o el corazón, ¿sí? Riñón y corazón van de la mano. Entonces después se complica. Este paciente que entró con hiperventilación, que entró con dificultad respiratoria, después se le agrava porque ya los riñones no empiezan a funcionar, hay falla renal. Después esto que hay falla renal, usted piense que tiene un montón de líquido en el cuerpo, que el cuerpo no lo drena, extracelular, se hincha todo como un globo al paciente. Eso lo tiene que drenar y lo colecciona. Y la última parte de coleccionar el agua, el cuerpo, es en los pulmones. Y yo siempre me pregunté, estuve investigando esto, ¿por qué el paciente colecciona el líquido en el pulmón? Y voy a la parte psicológica, porque entra en... Nosotros tenemos la parte primaria nuestra, que es ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces la parte primaria, donde está la división celular del ser humano, que empieza a componerse el ser humano, está en ectodermo. Después la segunda fase
del ser humano, donde ya empieza la composición de cómo van a ser los músculos, los órganos, está en endodermo y mesodermo en la última parte, ¿sí? Donde ya está toda la composición. Aunque sepan que desde el huevo cigota, cuando se forma, y es la célula madre, cuando se forma el huevo cigota, que es la célula madre, ya tiene ahí el programa de cómo va a ser toda la composición del niño, cómo va a ser sus características, cómo va a ser su personalidad, cómo va a ser su carácter. El carácter sí se puede manejar, o sea, cambiar. La personalidad, no. Entonces tenemos un sistema en donde cuando empieza a fallar, el cuerpo trata de nivelar. Si un paciente, y lo he visto mucho, analizo esto, que entra con dificultad respiratoria, lo primero que se ven elevado en el laboratorio son los hematocritos. ¿Por qué? Porque los hematocritos son el oxígeno, tienen sangre, o sea, glóbulos rojos lleva el oxígeno. Entonces, como mecanismo de defensa del cuerpo, hematocrito. Cuando un paciente está en estado, por eso digo, está la parte del inconsciente de la persona, cómo gesticula todo esto, y la parte del inconsciente del cuerpo, cómo gesticula a través de lo que a nosotros nos está pasando. ¿Por qué gesticula? ¿Por qué se genera esta enfermedad en la persona? Mire, vaya al video de Metabolismo TV acerca de las células. François explica que una célula, la célula madre, y esto tiene mucha coherencia lo que él explica. Cuando una célula, después está el Bruce Lipton, la creencia de la célula. Cuando una célula interpreta que en el entorno no hay abastecimiento, empieza a oxigenarse menos. Cada célula tiene, ya lo dije, un número de Avogadro que tiene que ver con la respiración. Ella misma empieza a oxigenarse menos. Andreas Kalker habla que toda enfermedad tiene que ver con la falta de energía. Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo es energía. Hemisferio izquierdo, energético. Hemisferio derecho, magnético. Y esta energía. Entonces, pensemos. Tenemos una célula. ¿Qué? La célula. O sea, viene este personaje. Dice, pasa esta situación. La vivo mal, en soledad, me siento solo, abatido, frustrado, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, triste. Como mecanismo de defensa, la célula empieza a oxigenarse menos. ¿Para qué? Para utilizar menos recursos energéticos. Y empieza a apagarse como una velita en el cáncer. Entonces entra en acidosis. Paciente con cáncer está en estado de acidosis. Paciente con parásitos, hongos, está en estado de alcalosis. Acidosis es de 1 a 3, estado ácido del cuerpo, y ya, por ejemplo, el pH urinario, el pH de la orina, tiene que tener 3. Cuando está en 5 quiere decir que está alcalino y quiere decir que pueden proliferar bacterias que tenemos nosotros, que son nuestras, nada más que ahora están despolarizadas. Volvamos otra vez. Esta célula, para que el resto tenga oxígeno, es como cuando falta comida, señora, y usted come menos para que sus hijos coman. Come menos para que sus hijos coman, come menos para que sus hijos coman. En un momento usted se va a enfermar porque le faltan nutrientes en el cuerpo. Esta célula es capaz de morir por el resto. Y las demás siguen pensando lo mismo. Sí, la verdad que sabes qué, vamos a comer menos porque no hay comida, ¿viste? Nos sentimos mal, ¿no? Vamos a comer menos energía, menos recursos,
¿Por qué? Porque a esta persona le falta energía. A ver si arranca de una vez. Hasta formar una célula, una colonia de células enfermas. Y el paciente entra. ¿Se acuerda? Este paciente estresado, que ya no duerme bien, no come bien, se levanta alterado la noche, pierde el apetito, la vida no tiene sentido, yo ya estaba así y ahora estoy así, me dejó, no sé qué voy a hacer. Y empieza toda la problemática y la película, se va haciendo la película. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el páncreas? El páncreas es un órgano, pero también es una hormona. Voy de la parte de decodificación. Esta persona tenía una forma de vivir en la vida que podía estar bien, que qué sé yo, que salía, bueno, se quedó sin trabajo. La mujer lo dejó, pelea con los hijos. Todo aquello que salió de su rutina, de su vida, ahora se tiene que rearmar. Y la insulina, el glucagón, tiene la función de miccionar azúcares al cuerpo y la insulina recoger los azúcares. Ahora resulta que está en una situación de angustia, se siente solo, se siente abatido, pierde el apetito, no encuentra sentido a la vida, se acabó la dulzura de la vida, todo es amargo, la vida es aquello, lo otro, bla 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 bla, y va generando químicos en el cuerpo. Entonces hay una falla endocrina. ¿Qué quiere decir? Que hay una falla del páncreas. Vuelvo a decir, yo tengo el efecto diabetes, yo tengo el efecto hipertensión, tengo que ir a la causa. ¿Cuál es la causa? La causa está acá. Perdí la dulzura de la vida, ya la vida no tiene sentido, es amarga. Estoy hablando de gente que siente que perdió aquello que tenía. En realidad, toda situación de vida que nosotros tenemos es para que nosotros la podamos resolver, para que nosotros encontremos el sentido a la vida. Y acá le doy la derecha a Marian Rojas, la psiquiatra. El ser humano cambió, ¿sí? Trueque entre sentir las cosas por emociones rápidas. Y hoy la gente está perdida en cosas afuera. Entonces, yo no digo que está bien o mal, pero perderse en cosas externas, darle mucho tiempo a eso y no perder el tiempo nosotros mismos. Antes queríamos un autito con los cajones, con mi hermano cuando era chiquita, con un cajón de verdura, le poníamos las chapitas de los tomates, hacíamos un autito, chocábamos, teníamos lo que era la creatividad. Hoy los pibes perdieron todo eso. Y yo digo, siglo XXI, donde vos podés googlear lo que quieras, investigarlo, hacerlo. No, entonces están en otras cosas, están perdidos en otras cosas. Buscan estas sensaciones esporádicas, llámense, no sé, lo que sea, en donde ellos pierdan el tiempo, o jugar un jueguito, o hablo de gente grande, ¿no? Cada uno resuelve su vida, pero ¿no será que eso te está quitando tiempo para pensar en lo que vos querés para vos? ¿O es más fácil jugar un jueguito? ¿O es más fácil hacer otras cosas que realmente profesionalizarse uno? Pero no porque para ser alguien, vos ya sos alguien, pero ser mejor, cada día mejor, tener conocimiento. Conocimiento es poder interno, no es que poder, no, poder interno, poder elegir,
saber que si yo tomo esta decisión, voy a estar bien. Si no, todo esto que yo tengo acá, si no, todo esto se decae. Después, el hombre que tiene una situación de vida familiar, el tema de las impotencias, ¿por qué? Y esto se ve muchísimo. Porque si yo como hombre me echan del trabajo, no puedo proveer a mi familia, mi mujer ya, como dice Marian, la mujer necesita, para amar al hombre, idolatrarlo. Necesita no idolatrarlo, sino verlo fuerte. Pero si vos tenés un tipo que se queda sin laburo, que se tira a -10, que no sale, está en estado de confort y se queda en la estructura del niño, necesito de los otros, esta mujer se le cae el líbido. Y el hombre, por no proveer, por no ser responsable, por no salir adelante, porque tiene miedo, porque no se puede rearmar a sí mismo, sufre lo que es la impotencia. Porque él sabe que no es deseado. Para el hombre es más fácil, la mujer trabaja, estudia, se cuida a los chicos, hace deporte, hace un montón de cosas. El hombre trabaja y va a la casa, trabaja y va a la casa. Antes cuando los hombres se hacían las uñas, qué sé yo, ay, es rarito. No, dejalo que se tiñe, se haga las uñas. Que se fije en él. Entonces, ¿qué comanda el cuerpo? La mente. Las ideas, los pensamientos. Esto hace que a mí me genere un estado químico en el cuerpo. ¿Y el cuerpo por qué lo hace? Lo hace para disminuir el estrés. Porque si yo entiendo e interpreto que mi mujer se fue, me dejó, entonces antes salíamos, íbamos al cine, hacíamos el amor en todos lados, en el baño, en la cocina, la llevaba a pasear, bueno, me quedo sin el empleo, entonces ya hay problemas con respecto a la plata, me tiro a -10, no quiero salir a trabajar y me siento frustrado, porque en realidad uno se siente frustrado, porque ya tengo que reconquistarla, me ve con mala cara, se siente mal y aquello que yo tenía, que era la alegría de vivir, porque el azúcar, más allá de ser la dulzura, tiene que ver con la alegría en biodecodificación, entró en estrés, entró con toda la complejidad que significa, no solamente porque tiene que ver con el azúcar, sino que tiene que ver que ya no duermo bien, sino que ya tiene que ver con que no me alimento bien, tiene que ver con que amanezco asustado, me deprimo, me frustro, o entro en melancolía o entro en ira, o sea, no hay muchos, o me pongo a pelear con ella y digo, che, mi amor, bancame, o también, ¿no? Por tu culpa me echaron del trabajo, no sé, hay cosas que uno en la mente, o por tu culpa soy así, hay cosas que también pasan, o vos lograste que yo me sucedieran estas cosas. Entonces, mientras yo viva en mi mente, porque ahora digo, mi mujer en vez de estar conmigo en la cama, está con otro tipo, yo ya me imagino, o sea, ya voy en la mente, me imagino, claro, vos cuando te vas a comprar, seguramente hablas con el verdulero, con el carnicero, estás con otro. Estas cosas que suceden en la mente del hombre, ¿no? Entonces, también algo que no se hace cargo de la situación. Entonces, mi pensamiento, que tiene que ver con cómo yo lo proceso, tiene que ver con la hostilidad que yo me genero internamente, o tengo una hostilidad externa, ¿no? O mi mujer a cada rato diciéndome, viste, sos un vago, sos esto, sos lo otro, sos aquello, no vales para nada. Entonces yo ya me compro esa cosa que me dicen y voy en deterioro. Pero bueno, algo que hablaba la doctora, que está todo como de auge, los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Básicamente en estas células, los núcleos, nuestros cromosomas en las puntas
tienen lo que se llaman unas proteínas llamadas telómeros. Y el antagonista, como yo estoy hablando de lo que es el antagonista, o sea, el que hace el efecto contrario, ¿no? Dijimos, adrenalina para salir corriendo como loco. Y la noradrenalina disminuye. La dopamina que te estimula, la serotonina te invade para aplacarte. El cortisol que te inunda de estrés, bueno, la hormona del amor que habla la doctora, la oxitocina es la hormona del amor. Yo agarraría un vaso y le pongo como emoto que codificaba el agua, le pongo oxitocina y me lo tomo. Entonces, estos telómeros, que cuando nosotros estamos en estrés y a medida que, como decía la doctora, que nosotros avanzamos en la vida, no en nuestra vida diaria, sino que quiero decir con los años, no es lo mismo un telómero, que diferente en los infantes, pero no es lo mismo un telómero de una persona de 20 años que de una persona de 40 años, y también tiene que ver con el reloj cronológico biológico de la persona, porque hay personas que yo tengo 47 años y puedo aparentar tener 30 o puedo aparentar tener 70, y eso tiene que ver con cómo procesó la vida de la persona. O si usted vaya y mire una foto de hace 5 meses atrás y se ve ahora y dice, uy, o estoy bien o qué carancho me pasó. Entonces los telómeros, hay una disminución en, de proteínas y de no de la proteína en sí, que tiene que ver con la forma, la estructura. Pero también tenemos, ¿se acuerda que yo le dije? El simpático, el sistema nervioso simpático, es el que acelera todos los procesos cuando uno está mal, y el parasimpático es el que cuando vos estás en fase de reparación, que hay un libro muy bueno de Hammer, que es una ciencia pata para arriba, que te animo a que la puedas leer, que muestra que cuando nosotros estamos en fase de reparación, y yo lo he visto, no te lo cuento, no lo leí porque me lo contaron, sino que yo vi en experiencia clínica médica un paciente, y yo estuve en fase 5, BioRAM 5, un paciente cuanto más deteriorado está, puede hacer una remisión espontánea, y de esto también habla la doctora. ¿Por qué? Porque cuando vos haces la parte psicológica, que nosotros decimos que cuando estamos bajo un evento nos enojamos, hay fases, ¿no? Que después entra la negociación, pero vos, como yo le dije hace poco a un paciente, decidí vivir, porque uno te puede ayudar, pero si vos no decidís vivir, estamos todos en el horno. Vos estás en el horno, yo no. Y se puede ayudar a una persona a nivel energético, se puede ayudar, pero si esa persona decidió morir, no va a haber Pachita que lo rescate. Así de simple, no va a haber un Jesús que lo rescate, porque decidió morir, porque fue más fuerte que él, porque no fue a la parte más lumínica del ser. Porque si mi mujer me deja, ¿qué me importa? Van a venir otras mujeres. ¿Cuál es el problema? Gracias, te agradezco por la experiencia. Punto. Y te agradezco por la experiencia. A mí me tocará asumir crecer sin ella. Y encontrarme a mí, porque muchas veces en las parejas nosotros crecemos a través del otro, o el otro crece a través de nosotros, y nosotros nos metemos en el proyecto del otro y ayudamos al otro, y el otro se nos fue. Entonces vos perdiste toda tu vida haciendo los proyectos del otro, y cuando el otro se fue, te dejó, y dijiste, ¿y ahora qué hago con mi vida? Claro, no, si vos vivías a través de... Qué bueno que se fue, así vos te podés encontrar y decir, no, che, mira, yo ahora, a partir de ahora, voy a estudiar la carrera que quería cuando era chica. Me ha pasado mucho, como docente, ver gente mayor estudiando, porque ya los hijos se hicieron grandes, porque el marido la dejó,
otros querían estudiar para salir de la casa y no bancarse a los padres. Bueno, pero eh, uno tiene que decidir por uno. A veces las situaciones que nos tocan es para justamente resolver qué vamos a hacer con nosotros y cómo vamos a resolver esto que yo estoy sintiendo. Entonces tenemos, gracias a Dios, los telómeros, que son estas proteínas, y habla acerca de la neuroplasticidad. Yo tenía una paciente que el médico le había dicho, no, porque si tus huesos están así, ya vas a quedar así. No. Yo le dije al médico, la neuroplasticidad no es solamente neuroplasticidad, la parte cerebral, no, en todo el organismo. Vos, Deepak Chopra, que es un médico hindú, endocrinólogo, una bestialidad de médico, y él dice, 4 días tenés un estómago nuevo, 3 semanitas tenés un hígado nuevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos diciendo que es algo crónico? No existe. ¿Sabes por qué es crónico? Porque todos los días te repetís lo mismo. Ay, sí, porque si tengo artritis es crónico, porque si tuviste esta enfermedad es crónico. No, pero tiene que ver con un proceso mental. Estoy sano, elijo estar sano. Esta médica, Rojas, que habla que ella, ayudó en campo de Camboya, rescatando chicas de la calle por la prostitución y la trata de niñas. Una metodología que tiene un nombre, pero que para mí, digo, ¿no? Mi observación, donde utiliza la parte de la sincronicidad y el movimiento ocular, la gimnasia cerebral y reprogramar la mente, lo que es más completo todavía es el tapping para reprogramar. Pero primero tengo que ir a mi pasado, sacar esas heridas, ver lo que me está pasando, interiorizarme conmigo misma, quererme, amarme, aceptarme, permitirme la existencia. Y cuando yo estoy en esta fase de parasimpaticotomía, ¿sí? Entonces mi parasimpático empieza a estimularse, y donde yo empiezo a relajarme, empiezo a dormir mejor. Ya entré en acuerdo conmigo y dije, voy a luchar por mi vida, voy a salir adelante, voy a estar bien, acepto lo que viene. Entro a dormir. Cuando el paciente, y esto se lo digo, reprográmeselo, señora, en la mente. Cuando usted se va a dormir porque está muy cansada, diga de su mente, voy a dormir este tiempo para autorrepararme. Voy a dormir este tiempo para autorrepararme. Cuando vos haces el tapping, que tocas punto de acupuntura, punto karate, ¿sí? Y verbalizás, después haces una frecuencia con los ojos, es una gimnasia cerebral para recalibrar la mente. Hay un video mío que habla acerca del tapping y te lo enseño, así que vaya al video. Si usted se quiere sanar, para reprogramar su mente y reprogramarse a nivel celular, para que estos telómeros, cuando entran en estrés, disminuyan las proteínas. Cuando está en simpaticotomía, cuando usted entra en acuerdo con usted mismo, va a salir adelante, bla bla bla, empieza a pensar, bueno, yo ya sé que no puedo controlar a los demás, pero lo único que puedo controlar son mis pensamientos. Bueno, entra en un acuerdo interno, entonces empieza la fase de parasimpaticotomía. Entonces se empieza a estimular la otra hormona, la antagonista de esta, que es la telomerasa, y empieza a crecer nuevamente los telómeros para tener sano el cromosoma. Entonces, ¿qué hacemos, señora? Cuando está bajo estrés, piense, ¿es real o no es real? ¿Estoy agrandando las cosas o no estoy? No es tan así. 2.
piense como se está pensando, piense qué es lo que se está diciendo en su mente, piense si tiene que ver con algún evento que tuvo cuando era niña que no lo pudo resolver, que realmente este es un momento para que usted lo pueda resolver a través del otro, que es una excusa. Porque siempre digo, ¿no? Tu pareja, tu novio, tu amante, siempre es una excusa que te está indicando algo que te pasó en tu pasado. Ojo, quiero recordar esto, que los que vieron mis videos cuando hablo de transgeneracional, a veces nosotros comulgamos con la historia de un ancestro. Entonces tengo mis padres que son geniales y resulta que un tipo que me dice de todo, me pega, bla 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 bla, y tiene que ver con un mandato del árbol, tiene que ver con que yo por fecha de función, por fecha de nacimiento, comando con la historia de ese muerto, o por el nombre, o por el apodo, comando con la historia de esa persona. 3. Ante mucho estrés, ante pacientes con cáncer, eh, digo, como decía un médico hindú, para el ser humano sanarse lo que necesita es salirse de ese entorno hostil, busque un lugar donde pueda pasar 2 o 3 días, refrescar su mente, sol, agua y caminata, sol, agua y caminata. Ya está enfermo. Bueno, tenía una paciente que no podía caminar. Y ahora las historias, ¿no? Paciente que no podía caminar. ¿Qué sucedió? Le digo, mire señora, yo necesito saber si usted quiere caminar. Porque si no quiere caminar, todo lo que yo haga no va a funcionar. Usted tiene que decidir vivir, si no todo lo que yo haga va a ser esporádico. Usted tiene que decidir, otro paciente con cáncer, usted tiene que decidir si quiere vivir. Yo puedo ayudarlo a tocar unos puntos de acupuntura y elevar su energía corporal. Pero usted tiene que definir si quiere vivir, y en esto que yo hago masoterapia, por eso es masoterapia, porque mientras hago masaje, hago preguntas en su mente para que pueda resolver lo que le está pasando. Si yo sé que tiene un órgano afectado, sé la parte emocional de ese órgano, de qué me está hablando, entonces voy a hacer preguntas con respecto a eso. Se puede hacer un montón de cosas, pero si usted le encanta la clínica médica, no quiere ir al psicólogo, no quiere acompañamiento, bueno señora o señor, resuelva usted amarse. Resuelva que el único control que puede tener es acerca de sus pensamientos. Agua, sol, caminata. 2. Como Masuremoto, reprograme el agua. Agarre un vaso con agua. El vaso no tiene que tener ningún dibujo y de vidrio, porque el vidrio cuando usted pone agua tiene un 0, no sé si 3 de refracción, pero usted le pone una intención. Entonces agarra el agua, le pone una intención, sanación, lo que usted quiera. Pero más allá de esto, digo, efecto placebo y efecto nocebo. Si yo no creo, no me venga con esas pavadas a mí, listo. Si no quiere hacer eso, haga lo otro. Tapping, agua, aire, caminata, ¿no? Quiero decir, y sol. Y empiece a reconstruirse. Tengo esta situación, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y todo esto, los telómeros, el páncreas vuelve a funcionar, la tiroide también vuelve a funcionar, esto de la tiroide, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo de acelerar o procesar. Cuando el paciente tiene un problema de tiroide, hipertiroidismo, es el tiempo que quiere que acelerar. Los pacientes con hipotiroidismo tiene que ver con que quiere detener, frenar el tiempo. Y a veces digo, voy al drama familiar, ¿qué es lo que está pasando? No, porque mi hijo terminó el secundario y se va a mudar o se va a otro lugar a hacer una carrera, entonces el síndrome del nido vacío, pero como que quiere detener el tiempo, y su manera de resolver el cuerpo es alenteciéndolo
digo, su físico, su estructura química, las complejidades y las situaciones que nosotros, digo el simbolismo, ¿no? Las situaciones que nosotros tenemos afectadas las manos, simbólicamente las manos representan el trabajo es el padre. Si yo tengo problema a nivel de cabeza, dolor de cabeza, la cabeza de todo hombre es Jesús, la cabeza de Jesús es Dios. O sea que la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza significa el hombre, el padre, pero la cabeza tiene la función para pensar, para procesar. Entonces tiene que ver con algún pensamiento de mi padre que me es impuesto a mí, entonces me duele que mi padre no me deje pensar por mí misma. Tiene que ver con estas simbolismo. El sol representa al padre, la luna representa a la madre, son simbólicos, pero al inconsciente le ayuda bastante lo simbólico, salir del drama a través de lo simbólico, porque a través de lo simbólico él interpretó, no el consciente. Así que bueno, te animo a que si necesitas algo, trabajo de manera privada, que hagas algo por vos, ¿no? Digo, ¿no? Yo tengo mi metodología, cómo hacer para saldar una situación. Tengo muchísimos conocimientos que tienen que ver con clínica médica, tiene que ver con salud mental, tiene que ver con medicinas alternativas, entender cómo funciona la mente para salir adelante. Nada más. Y hay un montón de gente que lo puede hacer, pero solamente vos tenés la decisión. Bueno, dale. Que tengas un hermoso día y que lo puedas hacer viral, porque hay gente que lo necesita. Así que no puedo entender por qué todavía la gente muere, pero bueno, cosas que suceden. Siglo XXI, si la ciencia no te ayudó, que otras cosas te puedan ayudar y vos puedas elegir. Son paradigmas, ¿no? Los saberes, lo que se sabe, lo que no se sabe, entonces no, esto es así, esto es asá. Empezá a pensar por vos mismo. ¿Quién te ayudó de acá? ¿Quién hizo algo por vos? Vos tenés que hacer algo por vos, no tenés que depender de nadie y salir adelante, porque vos podés. Tenés que poder. Mira Jesús cuando iba curando, que le decía a la gente: tu fe te ha salvado. O sea, nadie dijo: ay, yo te salvé, mira, ay, yo te limpié los ojitos. No. Y justamente esa gente, cuando él sanaba, curaba, volvía a su sintomatología. ¿Por qué? Porque tenía el mismo gato adentro. Seguía pensando igual. Vino Jesús, se sanó a través. Ahí va Jesús, lo toco. Se sanó y ¿qué pasó? Ay, soy esto, soy aquello. Ese hombre que había sido ciego, que pedía en la sinagoga y después volvió a ser ciego. Y todo el mundo le decía de todo. Y se creyó ese personaje. Hay que salir de ahí. Bueno, te agradezco por todo. Digo, ¿no? Renacer, resurgir, salir adelante y meterle ficha a lo que uno. Te agradezco por todo. Te mando un beso grande. Te quiero mucho. Y arriba. Vamos a salir.